Muy buenas tardes, querida comunidad. Rezamos hoy celebrando a los santos Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, abuelos de Jesús. Por eso tenemos de una manera particular presentes a los abuelos en nuestra oración. Si bien la jornada mundial es el domingo, convocada por el Papa desde hace ya algunos años. Me disculpo primero porque la vez pasada, el miércoles, les decía que hoy escucharíamos la explicación de la parábola del sembrador que hace Jesús, pero este texto fue desplazado por la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Sin embargo, el que leemos está justo un poquito antes de eso. O sea, después de que Jesús dice la parábola del sembrador y antes de su explicación viene este texto cortito que compartimos ahora en el capítulo 13 de San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Bueno, como decía, esta palabra que Jesús nos dice hoy viene justo antes de la explicación. Hemos visto muchas veces que Jesús les explica cosas a los discípulos en privado y esto ya nos da una pista de dónde está esa felicidad de la que habla Jesús. La posibilidad de entender en contacto con Jesús el anuncio del Evangelio. Jesús hace referencia ahora a los profetas y a los justos. Uno podría decir, ¿por qué no menciona a los fariseos, a los doctores de la ley, a los que eran en sí mismos considerados justos, a los sacerdotes, aunque no siempre lo eran, ¿no? Pero en todo caso Jesús prefiere limitarse a los profetas y a los justos, que son aquellos que buscan la justicia en el sentido de que las cosas sean como Dios quiere que sean, son respetuosos de la voluntad de Dios. Hay muchos personajes en la Biblia que fueron estos, fueron quienes se abrieron a las cosas de Dios, fueron aquellos que entendieron y trataron de aplicar en su vida. Entre ellos, obviamente, contamos a San Joaquín y a Santa Ana como aquellos que se hacen dóciles a la voluntad de Dios y son instrumentos para una obra especial de Dios. Podría decir también, me gusta pensar que fuera del pueblo de Israel habría también hombres justos, no sé si profetas, pero sí hombres justos, lo que nosotros hoy llamaríamos hombres y mujeres de buena voluntad, dentro del pueblo de Israel y también fuera del pueblo de Israel. Como puedo decir hoy, hay personas que buscan el bien dentro de las prácticas habituales de la religión o dentro de nuestra iglesia, y también otras que de distintas maneras buscan el bien, buscan la verdad, personas que a lo mejor inconscientemente, pero que se abren en definitiva a lo que Dios puede hacer en su vida. Y ahí podemos contar también a nuestros abuelos, hayan sido o no hombres y mujeres de fe o de práctica religiosa, uno puede descubrir probablemente en ellos el deseo de transmitir el bien, de enseñar a partir de su propia experiencia los valores sobre los cuales conviene construir la propia vida. Entonces, tanto desde dentro como desde fuera de la comunidad, uno podría decir así, hay quienes buscan conocer las cosas de Dios. Uno puede encontrarse frecuentemente con personas a las que les vendría también tener una experiencia de fe. Justo en estos días, hablando con algún paciente del ROFO, pensábamos esto: cómo pasar una dificultad, cómo pasar una enfermedad sin tener fe, sin contar con la ayuda de Dios. Debe ser muy difícil. Enfermedades como tantas otras cosas que en la vida hay que superar. Y los discípulos entonces son, y ahora nos incluyo, somos felices, somos dichosos, porque nosotros vemos y oímos algo que mucha gente desearía ver y oír. Algunos conscientemente saben que lo necesitan, otros inconscientemente nosotros sabemos que lo necesitan o lo buscan de distintas maneras a lo largo de su vida. Creo que es una oportunidad para celebrar, como hacíamos hace poco, también alabar nosotros a Dios por habernos revelado sus cosas y habernos revelado, yo diría, porque de algún modo nos hemos sabido necesitados. Los discípulos ven porque necesitan
ver y se dan cuenta que necesitan ver, y oyen porque necesitan oír y se dan cuenta que necesitan oír. Es decir, hay una predisposición también a descubrir las cosas de Dios. Algo que nos ha pasado, hemos visto, hemos oído, algo que no se cierra en una situación particular de la vida, sino que en la medida en que nos disponemos a ver y a oír las cosas de Dios, cada vez vemos y oímos más cosas suyas. Somos más capaces de identificar en nuestra vida, de discernir en nuestra vida cuáles son las cosas que nos vienen de Él. Y de esta manera entonces también nosotros nos hacemos instrumentos para que Dios haga su obra, y voy a decir la expresión de la Virgen, grandes cosas. El Señor hizo grandes cosas cuando miró la pequeñez de su servidora. Pidámosle juntos a los abuelos de Jesús, a los santos Joaquín y Ana, por nuestros abuelos, por los que fueron, por los que son, nuestros abuelos en el sentido más amplio, aunque no sean nuestros abuelos por carne y sangre, pero son parte de nuestra comunidad o de nuestra vida, o de las personas que fueron importantes en nuestra vida. Le pedimos a los santos Joaquín y Ana que podamos crecer también nosotros en sabiduría, en esta sabiduría que es la búsqueda de la justicia, la búsqueda de conocer y hacer la voluntad de Dios, que nos abramos así a descubrir a diario esa presencia de Dios que se nos revela y que podamos así disponernos a que haga Dios en nosotros la obra que quiere hacer, que nos beneficia, por usar alguna palabra, y que sin duda beneficia también a quienes nos rodean. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.